Hola personas queridas, amantes de la literatura y del arte. Algunos de ustedes ya saben, me llamo Adriana, soy brasileña y me desempeño como profesora de español y literatura para extranjeros. Hoy les he preparado una clase de literatura muy especial. Nosotros vamos a analizar a la protagonista del cuento Dos Palabras, que se encuentra en la obra Cuentos de Eva Luna de Isabel Allende, publicada en 1989. ¿Ustedes saben cómo se llama la protagonista? Ella se llama Belisa Crepusculario y su oficio era vender palabras. Miren qué hermoso, ¿verdad? Pues es muy interesante la historia de Belisa Crepusculario. Espero que les guste. Dedico esta clase a todas las personas aficionadas a la literatura mágica y especialmente pues a mis estudiantes del curso de Conversación y Cultura en Español que han leído este cuento y han hecho un buenísimo trabajo durante nuestra charla. Pues mi gente querida, pues a toda la gente que me acompaña, a ustedes, les pido por favor que si les gusta este video, por favor me motiven dándome un like, suscribiendo a mi canal y si es posible también les pido que compartan este video con sus seres queridos, ¿vale? Muchas gracias y sigamos adelante. Algunos acercamientos para que podamos hablar sobre la historia esta de Belisa Crepusculario, la protagonista del cuento Dos Palabras de Isabel Allende, que se dedicaba a vender palabras. Pues si nosotros tuviéramos que hacer un resumen de su labor, podemos decirles que Belisa recorría distintos caminos para ofrecer sus servicios a quien los necesitara. Y el pueblo tenía algunas expectativas sobre esta mujer, este personaje mágico de Isabel Allende. Pues había personas que la esperaban, incluso la pagaban. Miren qué interesante. 5 centavos para escuchar algunos versos de memoria, 7 para mejorar la calidad de los sueños, 9 para que ella escribiera cartas de amor, o 12 para proferir insultos dedicados a enemigos declarados. A veces, Belisa regalaba una palabra así como secreta al cliente. Y esa palabra, mi gente querida, solo le pertenecía a esa persona. Pues les comento que Belisa tenía algo así como un temple andante, errante, pues claro, y ella también tenía un sentido de justicia. Pues el narrador nos comenta que ella vendía sus palabras a precios justos. Miren, pues aquí les pongo una cita que me parece muy interesante para que podamos acercarnos un poco más a la historia de Belisa. Nos dice el narrador, también vendía cuentos, pero no eran cuentos de fantasía, sino largas historias verdaderas que recitaba de corrido sin saltarse nada. Fíjense la atención en esto que me parece muy interesante porque desde luego ya tenemos una mezcla entre la realidad y la fantasía, pues no eran cuentos estos así como de fantasía, eran cuentos que tenían que ver con sus historias, con sus viajes, sí, con sus experiencias. Sobre el origen de Belisa Crepusculario, me parece muy interesante realmente el tema. Nos dice el narrador, que ella había nacido en una zona tan miserable que ni siquiera tenía nombre de bautismo. Y así nos dice el narrador. Tenía el nombre de Belisa Crepusculario, pero no por fe de bautismo o acierto de su madre, sino porque ella misma lo buscó
hasta encontrarlo y se vistió con él. Belice Crepusculario había nacido en una familia tan mísera que ni siquiera poseía nombres para llamar a sus hijos. Vino al mundo y creció en la región más inhóspita, donde algunos años las lluvias se convierten en avalanchas de agua que se llevan todo, y en otros no cae ni una gota del cielo. El sol se agranda hasta ocupar el horizonte entero y el mundo se convierte en un desierto. Entonces, aquí me parece que ya está planteada la temática social, ¿verdad? De la condición social del personaje, de nuestra protagonista, y un tema muy, muy interesante realmente que nos permite pensar la situación de la desigualdad, ¿verdad? Y los problemas que están por ahí planteados. Pues la historia de Belice Crepusculario tuvo cambios extraordinarios. Entonces aquí les he puesto los cambios de su destino. Pues el principal cambio tiene que ver con el descubrimiento que ella hace de las palabras. Y cuando ella descubre las palabras, eso cambió su supuesto destino, así tan miserable como estaba siendo propuesto en la narración, ¿sí? Cuando ella tuvo un encuentro, entonces fue exactamente un encuentro casual con un periódico. A partir de ese momento, de este encuentro así casual con el periódico, entonces nosotros podemos percibir que ella, al enterarse del contenido ordenado de aquellas palabras, como estaban allí dispuestas en el periódico, entonces Belisa se dio cuenta de algo extraordinario, que las palabras como tenían un poder, el poder del lenguaje. Y entonces ella percibió que las palabras podían ser empleadas de forma decente. Dale, pues esto ella lo había planteado de esta manera, de forma decente, como venta, y eso produjo un cambio en su vida. Así que ella pagó a un cura, a un sacerdote, para que él le enseñara a leer y escribir. Entonces, fíjense en esto, porque aquí también está planteada una cuestión social, pues ella no aprendió a leer y escribir cuando era niña, ¿vale? Ella con sus ahorros, entonces ella pagó a un sacerdote para que le enseñara este oficio, ¿no? El arte de leer y escribir. Y después ella se compró un diccionario, pues fíjense en esto, y trató de leerlo por completo. Pero curiosamente, ella lo tiró al mar, pues no quería cansar a sus clientes con palabras embasadas. Oigan, ¿ustedes ya han pensado en esto? Que las palabras del diccionario son palabras embasadas. ¿Cómo es eso? A ver, si quieren, pueden comentar este tema aquí en el YouTube. Me gustaría muchísimo saber. ¿Y las palabras, cómo es eso? ¿Son envasadas? Pues entonces Belisa, en este cambio de su destino, ella tiene un encuentro, ¿sí? Con el temido coronel, y ella vendió 2 palabras secretas a este coronel. Pues mi gente, a partir de este momento estoy como entendiendo que hay un rumbo al clímax de la narrativa, pues el encuentro realmente es algo muy importante en este, digamos, en esta trayectoria de Belisa. Entonces ahí nos dice que cierto día Belisa estaba vendiendo, miren qué interesante, incluso argumentos de justicia estaba vendiendo, cuando un grupo de jinetes entró en la plaza. Los hombres obedecían a las órdenes de un cierto coronel. En realidad era el coronel quien a su vez se ocupaba de la guerra civil. Y el coronel, pues como les estaba comentando, era el hombre así como más temido de su país.
¿Y qué pasó? Miren, aquí está entonces, me parece, el tema central de esta narración, ¿vale? Donde les estaba comentando que se trata, me parece, del poder lingüístico social que tiene las palabras. Y claro, la crítica también al poder simbólico de las palabras y las formas supuestas de manipulación. Entonces, mire que Belisa escribe un discurso para persuadir a las personas a elegir a cierto candidato a presidente de su país. Entonces, ahí está el tema que me parece absolutamente extraordinario. Entonces, es el momento de digamos, del encuentro que tiene con el coronel. Y así está planteado en el cuento de Isabel Allende. Fíjense la cita. Quiero ser presidente, dijo él, el tal coronel. Para eso necesito hablar como un candidato. ¿Puedes venderme las palabras para un discurso? Preguntó el coronel a Belisa Crepusculario. Pronto el coronel se convirtió en el político más popular. Era un fenómeno nunca visto. Muy curioso, ¿verdad? Pues esta, digamos, asociación que nos hace la historia, este cuento maravilloso realmente de la política con el lenguaje, ¿verdad? Que nos permite quizás pensar a los fundamentos, algo como las bases del populismo. Pues ahí está un coronel que necesitaba hablar como un candidato y para eso era necesario realmente que tuviera un discurso y que fuera un discurso eficiente. Algunos comentarios. Pues Isabel Allende aquí me parece que realmente se inspira en el realismo mágico, ¿sí? ¿Quién es el padre del realismo mágico en nuestra gigante América Latina? Es nuestro queridísimo Gabriel García Márquez. Y aquí en mi canal tengo una clase sobre el cuento La luz es como el agua y les dejo el enlace si quieren acompañar también este tema por allá. Entonces, Isabel Allende se inspira en este tema del realismo mágico y mezcla la realidad con elementos de la fantasía. Hay claramente referencias a la situación política e histórica de América Latina como un todo. Si nosotros hacemos un trabajo así más detenido sobre el cuento, ¿sí? Sobre varios momentos del cuento y de los cuentos en realidad que componen esta obra. Sobre lo fantástico y lo maravilloso, les puedo decir aquí como, digamos, un gran pensador que me parece que nos enseña bastante sobre el tema, que es Todorov, que nos dice que el corazón de lo fantástico puede ser comprendido de la siguiente forma. Entonces, lo cito. En un mundo que es el nuestro, el que conocemos, sin diablos, sílfides ni vampiros, se produce un acontecimiento imposible de explicar por las leyes de ese mismo mundo familiar. El que percibe el acontecimiento debe optar por una de las dos soluciones posibles. ¿Cuáles son ellas? O bien se trata de una ilusión de los sentidos, de un producto de la imaginación, y las leyes del mundo siguen siendo lo que son, o bien el acontecimiento se produjo realmente y es parte integrante de la realidad. Y entonces esta realidad está regida por leyes que desconocemos. De esta forma, lo fantástico ocupa el tiempo de esta incertidumbre. En cuanto se elige una de las dos respuestas, se deja el terreno de lo fantástico para entrar en un género vecino, lo extraño o lo maravilloso. Así que lo fantástico es la vacilación experimentada por un ser que no conoce más que las leyes naturales frente a un acontecimiento aparentemente sobrenatural. Ahí está la enseñanza de Todorov. ¿Y cómo nosotros podemos
analizar esto en el cuento de Isabel Allende. Pues les comento que en el cuento me parece que está más, digamos, propuesta la noción del realismo mágico. Pues las narrativas de Belisa, ellas presentan una mezcla armónica de la realidad y la fantasía. ¿Cómo sucede eso? Pues miren este fragmento, esta cita en la que el narrador nos dice que Belisa Crepusculario salvó la vida y además descubrió por casualidad la escritura. Así que es justamente el momento del descubrimiento de la escritura donde se mezcla esta magia, ¿sí?, en la realidad. Al llegar a una aldea en las proximidades de la costa, el viento colocó a sus pies una hoja del periódico. Fíjense en el papel del viento dentro de esta lógica de lo maravilloso. Ella tomó aquel papel amarillo y quebradizo y estuvo largo rato observándolo sin adivinar su uso, hasta que la curiosidad pudo más que su timidez. Se acercó a un hombre que lavaba un caballo en el mismo charco turbio donde ella saciara su sed. ¿Qué es esto?, preguntó. La página deportiva del periódico, replicó el hombre sin dar muestras de asombro ante su ignorancia. Pues justamente aquí me parece que los mundos se mezclan. La realidad, configurada por el periódico que allí estaba, el viento, que de manera fantástica lo puso a los pies de Belisa, y la transformación que se produjo en ella, de que a partir de aquel momento ella pudo comprender que algo podría salvarle la vida. Muy, muy interesante realmente la escritura con este potencial, como propone, ¿verdad?, la narración de Isabel Allende. Algunas consideraciones. Pues les comento que el mundo de Belisa se presenta por medio de hechos extraordinarios o fantásticos, como hemos comentado. Sus narrativas indican que esos hechos no entran en conflicto directo con las leyes naturales. Y por esto, ¿por qué estamos hablando esto? Porque es justamente por eso que me parece comprensible aceptar la forma como la protagonista decidió salir de la miseria. ¿Haciendo qué? ¿Qué oficio? Vendiendo palabras, con la posibilidad incluso de vender el mejoramiento de la calidad de los sueños de las personas. Entonces aquí está realmente algo que me parece muy interesante para que podamos pensar en estos universos, en estos mundos que están entrecruzados. ¿Vale? Pues, mi gente querida, mis principales referencias aquí están. ¿Vale? Espero que les haya gustado esta clase. Y bueno, más una vez les pido por favor que si posible me motiven poniéndome un like. Y hasta la próxima clase.